Tú, Señor, me libraste de la muerte, secaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Salmo 116:8. Alcance FM presenta tu programa Sublime Gracia con Carlos y Gloria Parga. Sublime Gracia. Aleluya. Dios los siga bendiciendo. Estamos en la cabina aquí de Alcance FM, listo para compartir una porción de la palabra de Dios. En 1 de Juan 5:20, escuche lo que dice la Escritura. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Claro, también vemos ahí que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, dice unigénito, no primogénito, dice unigénito. Y sigue diciendo ahí en 1 Juan 5:20, y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Vamos a ver quién es el verdadero, porque la Escritura nos sigue diciendo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y escuche bien lo que sigue diciendo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Dios, es el tema que quiero compartir ahora con ustedes, con la ayuda, claro, preciosa del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra por este medio. Te sigo pidiendo la guianza de tu precioso Espíritu Santo para exponerla no como yo deseo, sino como usted, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que tengo, porque usas para que sea un canal de bendición, un vaso, un instrumento para dar las buenas nuevas como usted nos lo ha indicado en su palabra. Amén. Jesús es Dios. Una vez me preguntaron cuál era mi santo preferido. Dije, pues solamente yo tengo uno. ¿Ah, nomás tiene uno? Sí. ¿Y quién es? El Santo de Israel. ¿Y quién es el Santo de Israel? Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mostrar la evidencia de Jesús, demostrarle a todo el mundo de que Jesucristo es el Señor. Pues, los mormones creen que Jesucristo es hermano de Gabriel, de Miguel y aún así está de Lucifer. Los testigos de Jehová dicen que es un ser creado y no es así, será más bien un ser increado. Y lo ponen con minúscula. El Islam cree que Jesucristo es solamente un profeta, y sí, un profeta, pero menor que Mahoma, ¿usted cree? Así es que es el mensajero de Alá. Él es el Dios de los mahometanos. Y los católicos creen que Jesucristo es Dios, pero aún también afirman que Jesucristo tiene mamá. Y si tiene mamá, entonces no es Dios, porque Dios fue el que hizo todas las cosas. Dios hizo a María. Cuando Él estuvo aquí en esta tierra, su humanidad, claro, nació de María, la Virgen, ¿verdad? Pero ya después que Él murió, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, ¿verdad? Dios no está muerto, Él está vivo, ¿verdad? Así es que mucha gente tiene a Jesucristo aún crucificado. A Jesucristo lo tienen
un ídolo de oro o de plata o de yeso, o lo llevan tatuado en la piel, o lo llevan en su cartera, una esterita, pero Jesucristo no es un amuleto. Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es Espíritu. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad, qué bueno. Es lo que necesita el Señor. Así es que nosotros sabemos que Jesucristo no es hermano de Gabriel, ni de Miguel, el guerrero, Gabriel, el consejero, el mensajero, y mucho menos de Lucifer. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. No es un artista, no es un revolucionario, no es un hombre sexy como decía Madonna, ni es más popular ni menos popular que los Beatles, como los Beatles decían que eran ellos más popular. No es así. Jesucristo es la rosa del Sarón, es el lirio de los valles, es el cuarto hombre del horno de fuego. Él es el Shaddai, el Adonai. Él es el bálsamo de Galat. Ella es la estrella reluciente del mañana. Él es mi Salvador, mi Redentor, mi amigo fiel. Él es el todo en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que la Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios. Veamos lo que dice en Isaías. El libro de Isaías es el libro mesiánico. En el capítulo 41, versículo 4, nos dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Eso es en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 44 también del libro del profeta Isaías, pero en el versículo 6, mire lo que nos dice. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Pero vámonos al capítulo 48 de Isaías también, del versículo 12, dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, ¿a quién llamo yo mismo? Yo el primero, yo también el postrero. Estos versículos, así como acabamos de leer, nos muestran que el atributo de ser el primero y el postrero pertenecen a Jehová de los ejércitos. Pero pasamos a ver el Nuevo Testamento y veremos que Jesucristo posee estos mismos atributos. Dice en Apocalipsis, en el primer capítulo, el versículo 8, no está usurpando funciones que no le corresponden a Jesús. Al contrario, mire lo que nos dice en la Escritura: yo soy el Alfa y la Omega. Él no es un mentiroso. Principio y fin. Dice el Señor que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. No solamente el poderoso, sino el Todopoderoso. Y Apocalipsis también en el primer capítulo, el versículo 11, nos dice que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Así es que Él está diciendo que Él es el primero, el último. Él hizo todas las cosas. Y en Apocalipsis 1:17, mire lo que nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Se está hablando Juan. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último. Qué tremendo, ¿verdad? En Apocalipsis 22:13, mire lo que nos dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que lo dice en su palabra, ¿verdad?, viene a perfecto cumplimiento. El Padre entonces recibe adoración universal. Vamos a ver cómo, por qué lo recibe. En Isaías 45, el versículo 22 y 23, ¿verdad? Este versículo es uno de los predilectos, sabemos, de los testigos de Jehová. Pero mire, dice aquí: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Okay? Por mí mismo hice juramento,
De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Sí escuchó bien? Pero vámonos al Nuevo Testamento. En este Nuevo Testamento se aplica a Jesucristo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, el versículo 9 al 11, que dice así: para que en el nombre de Jesús, ¿sí escuchó bien? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Después de que Simón se dio cuenta de quién era Jesús, él les dijo: Señor mío y Dios mío. Esto lo vemos en Juan, en el capítulo 20, 28. Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios. Mateo 21, del 15 y 16, versículo, dice aquí: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en él, ¿dónde? En el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron, se enojaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionan alabanza. ¿Y de esto dónde lo sacó el Señor? Pues del Salmo 8, 2. Jesús desde niño no solamente leía la palabra, sino escudriñaba las escrituras, ¿verdad? Y en Mateo 4, del el capítulo 9 y 10, el Señor le dijo, claro, a Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se da usted cuenta? Él recibe la adoración. Él recibe que uno le sirva. Él es el Señor de señores. Y en Mateo 28, en el 17, y cuando le vieron, o sea, a Jesús, le adoraron. Pero algunos dudaban. Claro, esto pasó después de la resurrección. Y en la gran comisión dice: y él recibió la adoración. Y el Señor mismo nos dice: toda potestad me es dada en el cielo, así como en la tierra. ¿Se da cuenta? Toda potestad, o sea, todo poder. No solamente tiene el poder Jesús, sino todo el poder. Satanás es poderoso, pero el Señor es todopoderoso. Y Él se está hasta el límite a lo que el Señor le está indicando. Él no podrá hacer nada sin el consentimiento del Señor, sin el permiso. Y vamos a ver que Jehová también, Jehová es redentor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos también ahí en Isaías, en el capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como a una nube tus rebeliones, aleluya, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, aleluya, aleluya. En el mismo capítulo 44, el versículo 24, así dice: Jehová, tu Redentor, que te formé desde el vientre. ¿Qué es redimir? Volver a comprar. Porque sin derramamiento de sangre, nos dicen Hebreos, no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad? Obediente al Padre, a venirnos aquí. Y se hizo como ser humano. Aleluya. Parecido, dice. Aleluya. Le clavaron sus manos, le salió sangre, le dolieron los golpes, estuvo orando en Getsemaní
porque la agonía era tan tremenda que gotas de sangre era casi parecido al sudor. Se llama dermatodosis cuando la tensión es tan fuerte y se mezclan vasos sudoríferos con arteriolas y se mezcla eso cuando la tensión es tan grande. Aparta de mí esta copa, dijo el Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora veremos en el Nuevo Testamento quién es nuestro Redentor. En Efesios, el primer capítulo, el versículo 7, miren lo que nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Se da usted cuenta? Gracia es un don inmerecido, no lo merecíamos. Y yo deberíamos haber ido a la cruz, pero él dijo, no, yo voy y me pongo, porque él es perfecto, es el cordero inmolado, el perder perfecto, sin mancha y sin arruga. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el primer capítulo, versículo 30, miren lo que nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. No nos redimió Buda, no nos redimió Confucio, no nos redimió Mahoma, nos redimió Alá, nos redimió el Cordero Inmolado, el León de la tribu de Judá. Jesús de Nazaret, les guste a la gente, no le guste, es el Señor de señores y Rey de reyes. Es el único que se atrevió que iba a resucitar, porque ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ¿verdad? Nadie se ha atrevido a decirlo y lo ha cumplido. Mas él se atrevió a decirlo, como dijo, y el tercer día fue levantado de entre los muertos. Así es que toda la honra, mire también nos vemos aquí, la merece Jehová. En Isaías 42:8 nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, o sea, mi honra, ni mi alabanza a esculturas. Pero en Juan, en el capítulo 5, el versículo 3, ¿verdad? Nos dice la Escritura, para que todos honren al Hijo como honran, o sea, ¿verdad? Den la gloria al Padre. El que no honra, o sea, el que no dé la gloria al Hijo, pues no honra, o sea, no da la gloria al Padre que le envió. Porque de tal manera amó Dios al Padre, al Hijo, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito. Nos dice cuánto envió a su Hijo unigénito para que todo aquel echa por tierra la doctrina de la predestinación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que el mismo atributo que tiene el Padre, lo tiene Jesucristo. Y Él es Dios. Así usted puede ver a mi esposa y verme a mí, pero no dice en la Escritura que ya no somos dos, somos uno. Qué bueno, somos uno. Pero ¿cómo si yo estoy viendo a dos? Así también usted podrá después ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ustedes que tienen tres dioses. No, no tenemos tres dioses. Tenemos un Dios verdadero, ¿verdad? Así es. Así como dijo, ya vosotros, yo no tenemos solamente porque de dos pueblos, dice en el libro de Hebreos, hizo uno. Así es que Jehová también es nuestra justicia. Jesucristo también es nuestra justificación. Isaías 45:24 nos dice, y se dirá de mí ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Y vemos en el capítulo 23, versículos 5 y 6 del profeta Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. O sea, ¿quién es? Jesucristo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Pero pasemos a ver al Nuevo Testamento en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el primer capítulo, versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación
santificación y redención. Aleluya. ¿Se da usted cuenta? Sí. Dicen, Jehová es Salvador. Sí, pero también Jesús es nuestro Salvador. Porque en Isaías 43 nos dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Otro de los textos que usan mucho los testigos de Russell. Isaías 54, 17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Pero vamos a ver lo que dice en el Nuevo Testamento, en Tito. Y todo lo que está en el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. ¿Sí? En el capítulo 2, 43 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Eh? En el 3:4 nos dice de Tito, pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿verdad? Aún así María, cuando estaba embarazada, si usted no ha leído la Escritura, léala ahí. Engrandezco mi alma al Señor, porque aquí se encuentra, dijo María, mi Salvador. María necesitó de un Salvador, y ese es Jesús, ¿verdad? Aquí, como su Hijo, en la tierra, en su humanidad, y también, ¿verdad? Y también, claro, tuvo una madre aquí, pero ya cuando resucitó, ya no. Él es Dios, que hizo todas las cosas. Jehová es eterno, claro, sabemos que Jehová es eterno, pero también Jesús es eterno. En el Salmo 45, 6 nos dice, tu trono, oh Dios, eterno, y para siempre, cetro de justicia, es el cetro de tu reino. Y en Hebreos 1:8 nos dice, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Todo en el Nuevo Testamento, sacándolo del Antiguo. Claro, Jesucristo es eterno. Muchos hemos leído lo que dice en Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, escuche bien, son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Aleluya. En Mateo 2:5 nos dice, ellos dijeron, ¿verdad? O sea, los magos, los astrónomos, a Herodes, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Ellos sabían mejor que estos bárbaros de escribas y fariseos dónde había nacido, dónde iba a nacer el Señor. Herodes le pregunta a los escribas y sacerdotes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Por eso les digo. Y los mismos magos, ¿verdad? Que era una caravana, no es como manda la tradición que Melchor, Gaspar y Baltasar, mentiras, y que hay un blanco y un moreno y un blanco, puras mentiras. Era una caravana porque había muchos ladrones en ese tiempo. En Juan 1:1, mire, él dice el texto. En el principio era el verbo y el verbo era Dios con mayúscula. Él, los testigos de Jehová lo ponen en minúscula. Y aquel verbo fue hecho carne, Jesús, y habitó entre nosotros. Él vino a habitar entre nosotros. Qué maravilla con todos aquellos que tuvieron la oportunidad de hablar y caminar con Él. O sea, que el Dios invisible se hizo carne, ¿verdad? Se encarnó en Jesús, visible Dios. Aleluya. Porque en 1 Timoteo 3:16, mire lo que nos dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o sea, de la deidad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, como usted ve, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Primera de Juan 1:1 nos dice, lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Aleluya. Hay tantos versículos. En Apocalipsis nos dice en el capítulo 19, versículo 13, estará vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Y en el verbo, ¿quién es el verbo? Ya lo leímos. Jesús. Juan 8, en el versículo 58, mire lo que nos dice. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, antes de que naciera Abraham, yo ya vivía. Por eso no querían matar al güey. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús, yo soy. Yo soy. Aleluya. Entonces, pues claro, los judíos se asombraron, pues Jesús los acababa de decir quién era, ¿verdad? Porque al usar el término yo soy, les recordó, ¿verdad? A los judíos la afirmación que hizo Dios, ¿verdad? O sea, Jehová de los ejércitos, ¿a quién? A Moisés en la zarza, sí, en la zarza ardiendo, en el Éxodo 3:14, ¿verdad? Jesús le estaba declara con estas palabras, está declarando su deidad, está afirmando su eternidad y su identidad. ¿Con quién? Con Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En Lucas 24, 27, en este pasaje, cuando el Señor fue crucificado, iban estos a Emaús, los discípulos. Y dice ahí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Les hablaba a ellos, a sus discípulos que iban camino a Emaús después, de que todas las escrituras del Antiguo Testamento estaban hablando de él, de Jesús de Nazaret. Lucas 24, versículo 44-45, nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese de todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ¿verdad? O sea, en el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. En toda la escritura habla de Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Y vamos al primer capítulo de Colosenses, el versículo 16 y 17. Mire lo que nos dice la Escritura, porque en él, dice ahí, porque en él fueron creadas, ¿qué? Todas, no dice algunas. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aleluya. Él es el principio, él es el fin. No solamente es el Hijo que Dios, el Padre lo creó a él, no, él es un ser increado. Pero ¿cómo? Vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Nada de cuestionarlo al Señor. Si lo dice la Escritura, así lo creemos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Jesús, de Jesús. Así es que Jesús es Dios, lo vemos, ¿verdad? En Isaías 10:21 nos dice, el remanente volverá al remanente de Jacob, volverá al Dios fuerte, aleluya, al fuerte remanente. Aleluya. Isaías dice ahí, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Libro del profeta mesiánico. Hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, sobre su hombro, perdón. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús de Nazaret. Aleluya.
Isaías también nos menciona en el capítulo 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Y en griego es Dios con nosotros. Y claro, Dios está con nosotros. Él lo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero siempre y cuando nosotros reconozcamos que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, porque no hay otro mejor que Él, no hay otro, es Jesús. Aquí no está pidiendo que ni que tengamos ni santos, ni vírgenes, ni nada de eso. Él es, tenemos que tener nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Mateo capítulo 1, versículo 23, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Su nombre Emmanuel, que traducido, claro, en griego es Dios con nosotros. Juan 10, 30, 33, ¿verdad? Nos habla aquí de la confrontación que tuvo Jesús con los judíos, ¿verdad? Entonces, Él les dice ahí, dínoslo abiertamente, a ver, dínoslo de una vez si verdaderamente tú eres el Cristo. Entonces los judíos, ¿verdad?, volvieron a tomar piedras, estaban listos para apedrearlo, para lapidarlo. Jesús le respondió, por muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál me vas a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, vino Dios en su humanidad, para que nosotros lo entendiéramos, vino a tomar forma igual que nosotros. Te haces pasar como Dios, ¿verdad? ¿Te das cuenta? No lo creía. Y ahí sí hay mucha gente que no creen que Jesucristo es Dios. Sacan y cantan todos versículos tergiversados, que yo piense, que yo creo. No es lo que tú piensas, lo que yo creo. Es lo que nos dice la palabra del Señor. En Juan 14, mire lo que nos dice el versículo 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Verdad? Es como yo les dije también. En Génesis nos dice que ya no, mi esposa y yo ya no somos dos, somos uno. Entonces, que si me ve a mí, me ve a mi esposa, y si el que ve a mi esposa me ve a mí. Así es. Eso habla de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así es que nosotros debemos de entender todo esto, que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? Aleluya. Uno, y sabemos que es uno. Vámonos a Lucas 5:20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? ¿Sí escuchó bien? Solamente Dios. No es el Padre, no es el pastor, no es el Papa, no es nadie, no es María, no es José, es Jesús de Nazaret. Él es el único que puede perdonarnos a nuestros pecados. Y Él no nos pone cita para ganar, Él luego nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al Señor, nos dice en Hebreos, y tendrá misericordia de nosotros. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dijo al paralítico dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Así es que, para que vean el poder de Dios. Si no creían quién eran, pues gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Filipenses 2, 5 y 6 nos dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿verdad? Semejante a los hombres.
y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. ¿Sí? Vino aquí a esta tierra. ¿Sí? Tuvo 2 riñones, tuvo un hígado, tiene una vesícula, un apéndice como nosotros tenemos. Pero no hubo pecado en él. Y el día que murió y resucitó ya no vino igual, ¿verdad? Y aún vino y les dijo a los discípulos, si no, yo soy un fantasma, deben de comer. Y le dieron un pescado y comió. ¿Se da usted cuenta? Eso es más adelante que podemos ver. Al parecer, Isaías 54:5 nos dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Pero vámonos a Apocalipsis 19, en el versículo 11. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y quién va a poder con el Señor de señores y Rey de reyes? Nada, nadie. Mire, en Juan, viendo esto aquí, en Juan capítulo 13, quiero mostrarles, dice ahí, 20, nos dice en la escritura, Juan 13, 20, sobre la unidad. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. No, Juan, si no es el versículo. 1. Primera de Juan 5, 20, ya lo leímos. En Génesis también, ¿verdad? En Génesis también nos habla de matrimonio del hombre y la mujer, que ya no vienen siendo 2, sino 1. Y también en Hebreo nos dice que ya no somos 2, ya no hay 2 pueblos, sino es 1, ¿verdad? En Gálatas 3:28 también nos muestra. Así como yo y usted, ¿verdad? Dice, somos uno, o sea, el Padre, y Jesús le muestra también, como ya lo leímos también, y en Efesios también. Qué bonito que nos dice la Escritura una y otra vez, ¿verdad? Así es que creamos que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de... Bendito sea el nombre de Jesús, que por aquí, Señor, nos ha ayudado. Y nosotros tenemos que seguir reconociendo que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Le guste al enemigo o no le guste, Él es el Shaddai, el Adonai, el Dios todopoderoso, para la honra y gloria del Señor. Bendecido sea tu nombre. Aleluya. Señor, te doy gracias porque nos permites de nuevo, me has permitido de nuevo exponer tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que me ayude, Señor. Sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno. Y eso lo entendemos bien, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Que Dios me lo siga bendiciendo, y así se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Que tenga una excelente noche. Llegamos al final de este programa. Si fue de bendición para tu vida, escúchanos nuevamente. Hasta la próxima.